Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez. Identificaron al joven de 19 años que habría sido el responsable del tiroteo en una sinagoga en el estado de California, en Estados Unidos. Una mujer fue asesinada y otras 3 personas resultaron heridas. El presunto atacante fue atrapado por un agente de la patrulla fronteriza que estaba fuera de servicio cuando intentaba huir. John T. Ernest, de 19 años, fue capturado por la policía de California como sospechoso del tiroteo en una sinagoga de Poway. El joven, que permanece bajo custodia, es acusado de asesinar a una mujer de 60 años y herir a otras 3 personas durante los servicios del último día de la Pascua judía. Sus acciones parecen haber sido reveladas en una carta abierta publicada en un sitio en internet, que en ocasiones suele ser usado de forma anónima por miembros del movimiento nacionalista blanco de extrema derecha. Las autoridades investigan el manifiesto en el que proclamaba su odio a judíos y musulmanes. Estamos recolectando pruebas digitales y estamos al tanto de su manifiesto, que estamos revisando para determinar su validez y autenticidad. Además, habría expresado cierta fascinación por los recientes tiroteos contra mezquitas en Nueva Zelanda. El presunto atacante utilizó un fusil de asalto tipo AR y no tenía antecedentes penales. El lamentable suceso ocurre exactamente 6 meses después del peor ataque antisemita en la historia reciente de los Estados Unidos, en la que un hombre asesinó a tiros a 11 personas en una sinagoga en Pensilvania. Además de los cargos por asesinato, Ernest también deberá responder como presunto responsable de un incendio provocado y vandalismo registrado contra una mezquita en la ciudad de Escondido a finales del mes pasado. En California, vigilia en honor a las víctimas. Con velas encendidas, decenas de fieles participaron anoche en la vigilia tras el ataque a la sinagoga Shabbat en la ciudad de Poway, en California. A los fieles se les vio cantar y llorar. También se reunieron en la iglesia presbiteriana de la comunidad Rancho Bernardo en San Diego. Como un crimen de odio calificaron las autoridades el fatal tiroteo en California. Durante un acto de campaña en el estado de Wisconsin, el presidente Donald Trump repudió el ataque y aseguró que el odio debe ser derrotado. También condenó la maldad del antisemitismo. El republicano destacó la rápida respuesta de las autoridades. Toda nuestra nación llora la pérdida de vidas, ora por los heridos y se solidariza con la comunidad judía. Condenamos enérgicamente el mal antisemitismo y el odio que hay que vencer, que acaba de suceder y debe ser derrotado. El de este sábado es el segundo ataque en 6 meses contra una sinagoga en Estados Unidos. El 27 de octubre, un hombre entró en una sinagoga en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, y abrió fuego contra los fieles, provocando la muerte a 11 personas en el mayor atentado contra la comunidad judía en la historia reciente de los Estados Unidos. Vamos a Colombia porque avanza la investigación por la desaparición de Ilse Ojeda, la ciudadana chilena de la que no se tiene noticia desde hace un mes. En las últimas horas la justicia legalizó la captura de Juan Guillermo Valderrama, quien fuera novio de Ojeda. La fiscalía va a presentar cargos en su contra por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, el hombre aseguró a sus abogados defensores que es inocente. La detención de Valderrama se registró luego de que las autoridades encontraran un cuerpo incinerado que se cree es el de la chilena. La hermana de la mujer ya se encuentra en territorio colombiano para apoyar en las investigaciones. Aseguran que Ilse compró un seguro de vida y que el joven colombiano era el beneficiario. Alejandro, usted siempre desconfió de él. Usted siempre desconfió. Tengo mis sensaciones. Yo conozco a una persona, la veo la cara, y cuando una persona no te mira de frente, esa persona te ve. ¿Qué te parece que siga diciendo que es inocente? O sea, no sé en qué mente cabe que él pueda ser inocente. ¿Tenían conocimiento de que ella había adquirido un seguro de vida? Hermana, ¿qué piensas de toda esa forma como fue desaparecida por él? Lo del seguro de vida me enteré ayer, cuando ustedes se enteraron. Los detalles que entregaron de cómo fue desaparecida por este señor, ¿qué piensas de la manera como acabó con su vida?
Mira, todavía no tengo la certeza de cómo acabó con su vida, porque están las pruebas del peritaje del cuerpo de mi hermano. En otras noticias, el presidente de Colombia, Iván Duque, insistió en pedirle a las autoridades la captura del ex jefe de la extinta guerrilla de las FARC, alias El Paisa. También se refirió a las objeciones a la ley estatutaria de la JEP presentadas precisamente por su gobierno. Durante la realización del taller Construyendo País en Pereira, el presidente Duque ratificó la orden a la fuerza pública para que capture alias El Paisa y responda por sus crímenes. Ordené a la Policía Nacional avanzar en la captura de alias El Paisa para que sea llevado a la justicia y responda por los crímenes que ha cometido. También se refirió a las objeciones presentadas a la ley estatutaria de la JEP. Insistió en que un artículo permitiría a narcotraficantes eludir la extradición. Nuevamente hizo un llamado al Congreso. A esa ley se le entró no un mico, sino King Kong. Porque ahí quedó un artículo a través del cual los supuestos terceros que vayan a decir supuesta verdad eluden de manera permanente la extradición. Dijo que el debate en torno a la ley estatutaria de la JEP es positivo y lo que busca es genuina justicia y reparación para las víctimas. Las víctimas de El Paisa aseguran que las autoridades deben buscar los mecanismos para someterlo a la justicia. El hoy diputado Armando Acuña fue secuestrado durante 2 años cuando se desempeñaba como concejal en el municipio de Garzón, en Huila. Ese mismo día, las FARC acribillaron a 4 personas. Las víctimas de alias El Paisa coincidieron en que Hernán Velázquez debe comparecer ante la justicia. Alias El Paisa fue el comandante de la columna Teófilo Forero encargada de mi secuestro. Siempre ha sido una burla para el país, siempre se ha burlado de las víctimas, se ha burlado de todo el mundo, siempre amparado detrás de un fusil. El 29 de mayo de 2009, Armando Acuña fue secuestrado cuando se encontraba en sesión de consejo en Garzón, Huila. 2 años después fue liberado. Aún sigue esperando justicia. Yo considero que cuando él tomó la decisión de desmovilizarse fue porque estuvo de acuerdo con esos acuerdos que se firmaron, valga la redundancia. Carlos José Duarte también estuvo secuestrado por orden de las FARC por más de 12 años. Asegura que anhela la paz, pero que le parece injusto que sus victimarios, además de no reparar, incumplan los compromisos adquiridos. Si es tan guapo como dice que es, que detrás de un fusil, pues que ponga la cara como hombre, como gente que quiere la paz y que quiere el bien para Colombia. Carlos José Duarte y las demás víctimas solo esperan que alias El Paisa se someta a la justicia y aclare el porqué de sus secuestros y las víctimas tras esos hechos que siguen impunes. Pese a que el madurismo celebra la supuesta salida de la Organización de Estados Americanos, otra es la realidad. Venezuela sigue siendo parte de la OEA desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino y su posterior reconocimiento por parte de esta organización. Se frenó el proceso de abandono que adelantó el madurismo en abril de 2017. Nicolás Maduro celebraba en su cuenta de Twitter el retiro definitivo de la OEA. El pueblo aguerrido se moviliza para celebrar nuestro retiro definitivo del Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, la OEA. Decisión soberana iniciada hace 2 años con la carta histórica que les comparto. Venezuela es libre e independiente. La carta a la que se refiere es la siguiente. Es una misiva del 27 de abril de 2017 en la que Maduro denunciaba la Carta de la Organización de Estados Americanos. Es decir, la renuncia formal del Estado venezolano a ser parte del organismo regional. Esta decisión se ajusta de manera soberana a los postulados históricos y doctrinales de nuestro proceso independentista bolivariano. Y es que técnicamente ya se cumplió el plazo de 2 años para que el país denunciante salga de la organización, pero en este caso en específico Venezuela no ha cumplido con todos los pasos necesarios. Por ejemplo, no ha terminado de pagar una deuda de $12 millones que tiene pendiente con la OEA, una obligación que Maduro desconoce, pero que el gobierno interino señala va a asumir. Además, una vez la OEA reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, todos los procesos para una salida de Venezuela se detuvieron.
Y nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, habló en Bogotá, la capital de Colombia, con el embajador del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño. El diplomático negó que el país haya salido de la Organización de Estados Americanos. Aseguró más bien que a quienes se sacaron de este organismo fue al madurismo. Doctor Tarre, el régimen de Maduro ha hecho una marcha para conmemorar la salida de Venezuela de la OEA. ¿Se puede festejar tal cosa? Bueno, Venezuela es fundador de la OEA. La OEA es el centro de intercambio de las naciones del continente. Es una tribuna fabulosa para expresar opiniones, para recibir opiniones y en consecuencia hacer una fiesta por haberse ido de la OEA es algo que es absolutamente incomprensible, pero no nos extraña. Recuerde que cuando no dejó entrar la ayuda humanitaria, Maduro montó también una fiesta y salió bailando después de haberle quemado la comida y las medicinas a los niños venezolanos. Es decir, que esa falta de sindéresis no es nada extraña en Maduro. Lo que sí hay que señalar es que Venezuela no se ha ido de la OEA. Se fueron los chavistas, se fueron los maduristas. Venezuela sigue en la OEA y a él lo sacaron, a su gente la sacaron de la OEA, la sacó el voto de la mayoría de las naciones del hemisferio y eso tampoco veo por qué lo va a festejar. Embajador, ¿qué se llevan hoy de este encuentro? Mire, yo creo que algo muy importante es, somos 17 embajadores que no tenemos una cancillería, que nos comunicamos por chat en la red, que a veces hablamos por teléfono. Entonces, vernos las caras, intercambiar experiencias y opiniones. Y son experiencias muy interesantes. Cada embajador tiene éxitos que reseñar y también fracasos. Y de los fracasos es que más se aprende. Y entonces compartir esas dos versiones del trabajo, los éxitos y los fracasos, ha sido muy útil. Y además tratar problemas específicos muy importantes como el problema de los inmigrantes venezolanos, de todos los problemas de identificación que está enfrentando la diáspora. Y yo creo que una cosa que es extremadamente importante resaltar, que el objeto de esta lucha no es un cambio de gobierno, no es sustituir a una persona para poner otra, es rescatar la vida de los venezolanos. Militares de la región están preocupados por la falta de control de fenómenos criminales como el narcotráfico en Venezuela. Esta semana se reunieron en Bogotá los comandantes militares de países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Advirtieron sobre amenazas a la seguridad regional. Estas son las razones por las que el comandante de las fuerzas militares considera que Venezuela se ha convertido en una amenaza para la seguridad de la región. La falta de control fronterizo, la falta de voluntad para combatir crimen transnacional organizado, la falta de voluntad para combatir narcotráfico es un problema complejo para la seguridad de la región. De acuerdo con el oficial, no contar con la cooperación de todos los países de la región hace más difícil la lucha contra el narcotráfico. La mayoría de trazas, por no decirlas todas, trazas aéreas salen de Venezuela. Sobre la visita al país del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el ministro de Defensa aseguró que se trató de una gestión de cooperación y que no obedece a una preocupación que tenga que ver con Venezuela. No, verdaderamente no hay ninguna preocupación. Eso yo ya lo he dicho, Colombia ni provoca ni se deja provocar. En Seattle, Estados Unidos, la caída de una gigantesca grúa terminó en tragedia. 4 personas murieron y 3 más resultaron heridas luego de que la máquina de construcción cayera sobre varios autos que transitaban por la avenida. 2 de las víctimas mortales eran operadores de grúas y los otros 2 fallecidos estaban dentro de los vehículos, según informaron las autoridades. La estructura metálica se desplomó desde un edificio en construcción de un futuro campus de Google. Un parte de tranquilidad recibió la noche del sábado la familia de Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente peruano salió bien de la operación que se le practicó en la tarde de ayer debido a complicaciones cardíacas. Al mismo tiempo, la justicia aceptó el pedido de la Fiscalía y de la defensa de PPK de otorgarle al ex jefe de Estado la casa por cárcel debido a su delicado estado de salud. Kuczynski es investigado por el presunto delito de lavado de activos dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Ha salido de una operación bastante larga y se encuentra ahora bien. Los médicos están contentos con el resultado de la operación y ahí estamos por ahora. Vamos a estar descansando
Luego de eso vamos a venir de nuevo a verlo. Quiero agradecer a todos involucrados en la decisión de dar arresto domiciliario a mi papá, que tomaron en consciente el ser humano de mi papá, visto a su maladía. Salió de su operación y está descansando. Avanzamos. Para fin de 2019 se prevé que más de 5 millones de venezolanos hayan huido de la crisis humanitaria que afecta a su país. Así lo estiman los organismos internacionales dedicados a la atención de los afectados. El pasado mes de marzo, ACNUR abrió para quienes han huido hacia Colombia un centro de recepción de la región La Guajira. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York, tiene el reporte. Alejandro, buena tarde. Hola, buenas tardes. Recientemente, la Agencia de las Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados, ACNUR, abrió un centro de bienvenida para los venezolanos que han huido de su país en Maicao, departamento de La Guajira, que es vecino con Venezuela. Constantemente, la entidad hace una evaluación del impacto de su misión en terreno y es allí donde fue encontrado el testimonio de Derlis, madre de 2 hijos, que en las siguientes palabras les cuenta el por qué se vio forzada a salir de Venezuela. El testimonio que logró ACNUR fue compartido con el Canal de las Américas con el objetivo de permitirles a ustedes tener una mejor dimensión del impacto que tiene la labor de la comunidad internacional y de Naciones Unidas en respaldo a los venezolanos afectados por la crisis humanitaria en su país. Decidí traerme a los niños porque el niño se me había hinchado y no había los medicamentos ni la atención médica en Venezuela. Cuando yo llegué aquí al CAI con los niños, que mis niños recibimos la carpa, que ellos entraron, para ellos fue algo impresionante, porque sus colchonetas, o sea, iban a dormir en una colchoneta, no en un colchón, iban a dormir con almohada, o sea, iban a dormir más cómodo. ACNUR asegura que el pasado mes de febrero hizo un censo de aproximadamente 3.500 venezolanos que han llegado a territorio de La Guajira, en Colombia, y determinó que por lo menos la mitad de ellos estaban viviendo en la calle. Día a día, la situación que enfrentan las agencias humanitarias en territorio colombiano es cada vez más difícil. Se abre ante una situación realmente crítica en Maicao, específicamente muchas personas viviendo en situación de calle o una situación similar. El objetivo del centro es responder a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de manera temporal para que puedan integrarse luego en las comunidades de acogida. La labor que adelantan ahora las agencias humanitarias en territorio de Colombia es esencial a la luz de las predicciones vigentes sobre la dimensión que seguirá tomando la crisis de refugiados venezolanos. Se estima que para fin de 2019 sean más de 5 millones de personas las que hayan huido de ese país por cuenta de la crisis humanitaria. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Una muy buena tarde para ti, Alejandro. Gracias. Y la profesora Fabiola Galeano Leal, en el Mega Colegio La Frontera, en la ciudad colombiana de Cúcuta, le hace frente a la realidad de niños colombo-venezolanos que intentan aprender en medio de las turbulencias de la zona. Creó la Fundación Perseverar para ofrecerles orientación espiritual y psicológica a estos estudiantes. A veces por la trocha, otras veces por la frontera. Los alumnos de la profesora Fabiola vienen en su mayoría de Venezuela y ella está presta a recibirlos. Hola, buenos días, bienvenido. De los 1.600 estudiantes que tiene el megacolegio La Frontera, 1.117 vienen del vecino país y gran parte trae con ellos la tristeza de lo que allá ocurre. Hay violencia intrafamiliar, son de muy escasos recursos. Ella los acompaña y hoy nos sumamos. En sus rostros, ella encuentra lo que les preocupa. Se deprimen, entonces de acuerdo a eso empezamos a detectar que bajaban las notas, algunos entraban en pánico y empezamos a detectar estas situaciones y surge el proyecto de orientación espiritual. Viendo lo que otros no alcanzan a ver, creó la Fundación Perseverar para darles orientación psicológica y espiritual a estos niños y que no abandonen sus estudios. Buenos días. Buenos días. Qué niños tan enérgicos. ¿Quiénes somos de San Antonio? Sus clases de ética y valores son el aliciente para que en casa dejen los problemas de su país.
Ok, aquí vengo freestyleando de lo demasiado bien, me lanzaron unas palabras para yo rapear bien. Por ellos trabaja para, más allá de las notas, fortalecer sus espíritus, como el de Jessica, que es madre a los 17 años y estudia aquí junto con su hijo de 5 años. En la mañana, él la acompaña hasta que abren su jardín. Se va a clases y a mediodía lo recoge, se lo lleva a su salón hasta la salida. Allí empieza su travesía. Al pasito del bebé nos demoramos 1 hora de llegar a la plaza donde esperamos transporte. Si hay transporte y de una vez agarramos, a la casa llegamos en 1 hora 45 minutos, 2 horas. Es excelente estudiante. En estos momentos también se ha hecho una adaptación laboral porque en la parte de la media técnica tiene que hacer la pasantía laboral, entonces está apoyando a una organización sin ánimo de lucro también. Son casos como este, el de 2 niños, madre e hijo, en un mismo colegio, los que la llevaron a pensar en lo que sufren los estudiantes venezolanos y colombo-venezolanos que están en sus aulas. Los flagelos que ellos están viviendo, a veces un estudiante no puede con tantas cosas, muchas veces no encuentran sentido de por qué les pasa todas estas situaciones, con hambre, los hogares les toca, las familias son dispersas. Todo esto los agobia y a veces no pueden más. Allí entra la profe Fabiola. La fundación se amplía con las necesidades de la institución. De los niños, pero también queremos vincular a padres de familia. Profesora, ¿cómo hacen ustedes para que un estudiante pueda rendir académicamente, tenga un ambiente escolar adecuado, cuando en su casa hay problemas familiares, hay violencia intrafamiliar, no hay luz, no hay agua, no hay comida? ¿Cómo trabajar así? Nosotros buscamos que ellos, primero que todo, se fortalezcan en su ser, que las cosas que no tienen por ahora son temporales, pero que su ser sea el que esté firme ante las dificultades, porque las dificultades van a seguir pasando. En el colegio también hay dificultades. Juegan en canchas descubiertas por largas temporadas. No hay agua ni para baños y mucho menos para la granja, pero la profe no se rinde. Su consigna es perseverar y por eso se ha ganado el corazón de centenares de estudiantes que ven en ella la razón para ir todos los días a estudiar. Elecciones generales en España. Alrededor de 37 millones de personas están habilitadas para elegir a los miembros del Congreso y el Senado. El actual presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, busca la reelección. En Madrid, Marcelo Moncayo, nuestro periodista con el reporte. Marcelo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Hoy, 28 de abril, España vive un proceso electoral para escoger a sus nuevas autoridades. Alrededor de 37 millones de ciudadanos residentes en España están habilitados para ejercer su derecho al voto y para escoger a 350 diputados y 208 senadores. Como ustedes saben, en este país los ciudadanos escogen diputados y ellos a su vez luego escogerán al presidente del gobierno. Y precisamente hoy aquí en el Centro Cultural Volturno, esta mañana muy temprano, votó el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez, y él a la salida pidió a todos los votantes que no se queden en sus casas y salgan a votar, que ejerzan ese derecho. Que participen, que el mensaje que traslademos en las urnas sea un mensaje claro. Después de muchos años de inestabilidad, de incertidumbres, creo que es muy importante que hoy se envíe un mensaje muy claro, muy nítido, de qué España queremos, y a partir de ahí que se pueda articular una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia para que haya un gobierno estable, que con serenidad, con sosiego, con determinación, mire al futuro. Televidentes de NTN 24 y de la misma manera los otros 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno también ejercieron su derecho al voto en esta jornada electoral. Lo importante es que votemos todos con la cabeza
Y como yo siempre digo, votar es el acto de mayor confianza en democracia. Al final votar es dar un mandato muy claro a los políticos de quién quieres que vele por la educación de tus hijos o por la pensión de tus padres. No son unas elecciones cualquiera, nos jugamos el futuro, nos jugamos si queremos seguir unidos, si queremos seguir siendo ciudadanos libres e iguales, si queremos una España que mire adelante o que mire al pasado. Mi sensación es que en España hay una amplia mayoría progresista y que cuando hay participaciones altas eso queda demostrado de manera clara, pero hoy toca respetar que los ciudadanos voten, que decidan con libertad, ojalá la participación sea muy alta. Yo creo que hoy vamos a vivir unas elecciones que van a tener un carácter histórico para España. Millones de españoles van a votar con esperanza, van a hacerlo sin miedo a nada ni a nadie. Amigos televidentes, y precisamente nosotros conversamos con algunos de los votantes que llegaron hasta este centro cultural para ejercer ese derecho. Para ellos es sumamente importante votar, pese a que en España el voto no es obligatorio. A la hora de cuando tengamos un nuevo gobierno, si no he ejercido mi derecho, creo que no tengo derecho a quejarme hacia lo que se plantee o se haga. A la hora de votar, todos tenemos la esperanza de que el país funcione en consecuencia a un bien común, ya no a un bien particular mío, que bueno, pueden ser unas ideas u otras, pero siempre hay unas ideas comunes que todo ciudadano quiere. Llegar de París ahora mismo y he cogido el vuelo de las 7 de la mañana a propósito para venir a votar porque quiero que cambien muchas cosas, muchas. Televidentes de NTN 24, en este momento en España están habilitadas 60.038 mesas para que los casi 38 millones de votantes que están habilitados puedan venir a los centros que están recibiendo estos votos y dejar su voto en las urnas. Este proceso electoral se cerrará a las 8 de la tarde y a partir de esa hora se espera que ya la Junta Electoral empiece a dar algunos resultados oficiales. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. El arzobispo de Colombo, en Sri Lanka, celebró una misa en honor a las víctimas que perdieron la vida en los atentados del Domingo de Resurrección hace justamente una semana. Durante su intervención, el líder religioso condenó los ataques que dejaron 253 personas muertas. Aseguró que no se puede atentar contra la vida de nadie en nombre de Dios. Es una contradicción matar a alguien en el nombre de Dios, Dios que es el misericordioso, Dios que es todo amor, Dios que ha creado a mi hermano y a mi hermana. Y Libia sigue sumida en la violencia. Al menos 4 personas murieron y otras 23 resultaron heridas en bombardeos de la Fuerza Aérea del mariscal rebelde Khalifa Haftar en el sur de Trípoli. Los enfrentamientos han hecho que miles de ciudadanos tengan que abandonar sus hogares, generando una crisis humanitaria. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje para que se respete los derechos de los refugiados. Un versetto e preghiamo anche per quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi. Vi invito a unirvi alla mia preghiera. Los invito a unirse a mi oración por los refugiados que se encuentran en centros de detención en Libia, cuya situación, que ya es muy grave, se torna aún más peligrosa debido al conflicto en curso. Solicito la evacuación especial de mujeres, niños y enfermos tan pronto como sea posible a través de corredores humanitarios. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió a la misa de Pascua ortodoxa en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. El mandatario se unió a los creyentes para la vigilia nocturna en compañía del primer ministro ruso y su esposa. La Pascua es la fiesta más importante del cristianismo que simboliza la resurrección de Jesús. El mundo ortodoxo celebra la Pascua una semana después que las iglesias católica y protestante. Así ponemos el punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta, recuerden, @NTN24 y todas las noticias en